A través de Internet y de las redes sociales cada vez escuchamos más diferentes teorías de la conspiración que hablan de Illuminati, reptilianos, de un nuevo orden mundial e incluso también suelen meterse en la misma bolsa a órdenes iniciáticas como la masonería y el martinismo. En este mismo canal recibimos mensajes y amenazas de quienes aseguran que nosotros también formamos parte de esta red conspirativa. En este video vamos a hablar de una de las muchas piezas de estas teorías de la conspiración, unas supuestas cartas del famoso masón norteamericano Albert Pike al revolucionario y también masón Giuseppe Mazzini. Intentaremos seguir las pistas de esas cartas y trataremos de llegar a su origen. Bienvenidos. Si echamos un vistazo a muchos de los libros, webs y canales donde se habla de una teoría de conspiración, vamos a encontrar las famosas cartas de Albert Pike a Mazzini. Unas cartas sorprendentes porque en ellas supuestamente se habla de las 3 guerras mundiales en una correspondencia que se afirma que es de 1871. Vamos a tomar el texto de esas cartas del libro El sentido de la historia, del escritor español Rafael Palacios, pero podríamos tomar como fuente muchísimas obras que tienen el mismo discurso. Dice Palacios: tuvo que pasar casi un siglo para enterarnos de que los masones y gran maestres de la logia Illuminati, el italiano Mazzini y el norteamericano Albert Pike, general sudista además de teórico luciferino con su obra Dogma y Moral, habían intercambiado una correspondencia a finales del siglo XIX, anticipando ya la necesidad de 3 guerras mundiales para obtener el preciado nuevo orden mundial, el control total del planeta. El 15 de agosto de 1871, Albert Pike escribió una carta confidencial a Giuseppe Mazzini revelando cuál iba a ser la agenda de los grandes eventos mundiales para la humanidad. Y a continuación Palacios transcribe las supuestas revelaciones sobre las guerras. Vamos a leerlas. Sobre la Primera Guerra Mundial dice: debe propiciarse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Sobre la Segunda Guerra Mundial dice: debe fomentarse, aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Bueno, aquí hago una pausa. Es sorprendente que alguien en 1871 hable de fascismo cuando este movimiento va a aparecer en Italia unos 40 años después. Pero bueno, sigo. Esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido. Bueno, aquí de nuevo estamos hablando del nazismo en el año 1871 supuestamente. Sigo. Y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Claro, una carta así, supuestamente escrita en 1871, hablando de nazismo, fascismo, comunismo y del Estado de Israel, sorprende a todos, ¿no? Y a los conspiranoicos les demuestra a ellos que tienen razón. Bueno, pero vamos a seguir. Algunos aspectos que dicen en esa supuesta carta de la Tercera Guerra Mundial. Se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más, divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. La carta es más larga, pero creo que lo sustancial ya está planteado. Palacios, que como decía es uno de los muchísimos conspiranoicos que hablan de esto, se refiere a su fuente y dice: estas cartas entre Pike y Mazzini se mostraron durante un tiempo en la biblioteca del Museo Británico de Londres. Naturalmente, el Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas y son objeto, cuando escribo estas líneas, todavía de gran polémica. Sin embargo, el oficial de inteligencia de la Royal Canadian Navy, William Guy Carr, pudo copiarlas en aquella época.
Bueno, aquí se revelan dos cosas que nos sirven para seguir la pista. Se afirma que las cartas se tuvieron en el Museo Británico y que ese museo las oculta o niega su existencia, y que el escritor William Guy Carr las pudo copiar él mismo del museo. Vamos a tener que ir entonces a ver qué nos cuenta este tal William Guy Carr. Este escritor hizo pública la carta en un libro de 1955 que se llama Peones en Juego. Abajo de la descripción de este video van a encontrar la obra para descargarla y bueno, poder verificar ustedes mismos esta información. En este libro, Peones en Juego, ciertamente Carr dice que esta correspondencia está en el Museo Británico, pero no habla de todos los detalles que se describen ahora. Por ejemplo, no habla ni de fascistas, ni de nazis, no habla de guerras tampoco. Sin embargo, en una obra de 1959, que tituló Satán, Príncipe de este Mundo, que también se puede descargar como documento bajo la descripción de este video, Carr volvió a hablar de la correspondencia, y ahí dice que el dato de las cartas lo tomó del arzobispo de Santiago de Chile, José María Caro Rodríguez, en su libro El misterio de la masonería, descorriendo el velo, de 1925. Y con esto queda demostrado que la afirmación de que Carr había copiado por sí mismo las cartas del Museo Británico es completamente falsa. Es más, el mismo Carr en este libro dice: el guardián de los manuscritos recientemente informó al autor que esa carta no está en la biblioteca del Museo Británico. Y el texto de las cartas, todo eso que leía antes de las guerras, de fascismo, Segunda Guerra Mundial, etc., también queda en evidencia que no fue escrito por Carr. Pero bueno, vamos a seguir la pista. William Guy Carr cita a José María Caro y al año 1925. Si miramos la obra de este autor chileno, que también hemos dejado para descargar más abajo, vamos a ver lo que dice sobre las cartas. Caro cita a Howell Arthur Wine en el libro antisemita The Cause of the World Unrest, y dice que en ese libro se habla de una carta atribuida a Albert Pike en otra obra que se llama El Diablo en el siglo XIX, en la cual se expone el plan de ataque al catolicismo en Italia y también eventos revolucionarios en Rusia. Este autor chileno afirma que las cartas estaban en posesión del British Museum. Entonces, esta es la fuente de Carr. Carr se basa en Caro. Y aquí tenemos dos pistas. El libro The Cause of the World Unrest, que se basa a su vez en El Diablo en el siglo XIX. En el primero de estos libros se habla de las cartas y se cita la fuente de esta información. Podemos leer: en el año 1896 apareció en París una curiosa publicación llamada El Diablo en el siglo XIX. Era un ataque a la masonería y salió en partes ilustradas con grotescas y repulsivas imágenes. El nombre en la portada es Dr. Bataille, pero se afirma en los catálogos del Museo Británico que los verdaderos autores son Gabriel Jogan Pages y Charles Hughes. Y aquí queda resuelto lo de la correspondencia que supuestamente estaba en el Museo Británico. Estas cartas, o supuestas cartas, nunca estuvieron en el museo, sino lo que se dice claramente es que el libro El Diablo en el siglo XIX era el que estaba catalogado en el Museo Británico, no las cartas. Como vemos, esto es una especie de comedia de enredos, un teléfono descompuesto que cada vez se va disipando. Vamos entonces ahora al texto original de todo este lío. El Diablo en el siglo XIX, escrito por el famoso Leo Taxil. En las páginas de ese libro vamos a encontrar las dichosas cartas, pero estas cartas no hablan de ninguna Segunda Guerra Mundial, de ninguna Tercera Guerra Mundial, mucho menos de fascismo y nazismo, sino de un plan maquiavélico de masones y comunistas para destruir a la Iglesia Católica. Y aquí vamos a hacer algunas precisiones. En el momento en el que se escribió este libro, 1895, existía un combate ideológico fuerte entre la Iglesia Católica y la masonería. De hecho, el Papa de ese momento, León XIII, escribió varias encíclicas condenando a las logias masónicas. Que en 1895 pudiera hablarse de una Segunda y una Tercera Guerra Mundial, bueno, eso hubiera sido sorprendente. Pero hablar de un alzamiento en Rusia por parte de fuerzas revolucionarias o comunistas no era algo tan lejano. Recordemos que si bien la Revolución Rusa triunfó en 1917, ya en 1905 hubo una intentona, una revolución fallida, la cual también a su vez tenía antecedentes. En 1891 el zar Alejandro II murió en un atentado con bomba que fue perpetuado por movimientos subversivos populares.
Por lo tanto, el clima en Rusia estaba enrarecido y podían preverse problemas un poco más adelante. Pero lo más importante de este libro, donde aparecen por primera vez las cartas, es su autor, Leo Táxil. La historia de Leo Táxil realmente da para otro video, pero brevemente podemos decir que era un autor fervorosamente anticlerical, que escribía libros escandalosos en contra de la Iglesia Católica. Sin embargo, en el año 1886, mágicamente, este autor, Leo Táxil, anunció a todos su arrepentimiento y su conversión al catolicismo. Y para demostrarlo, peregrinó a Roma, donde logró la absolución del Papa León XIII. Y a partir de ese momento, toda su energía se volcó en denunciar a la masonería, escribiendo sobre rituales satánicos secretos y revelando al mundo la existencia de una secta misteriosa que movía los hilos del mundo, llamada Palladium. Y también presentaba a una alta dignataria luciferina llamada Diana Bogan, que estaba arrepentida y que confesaba todos sus crímenes. 11 años después de su conversión, en el año 1897, Leo Táxil brindó una conferencia en la Sociedad Geográfica de París, donde, para sorpresa de todos, confesó que toda esa conspiración y todas esas historias que aparecían en sus libros eran pura invención. Ni Palladium ni Diana Bogan existían, y tampoco existían, por supuesto, las famosas cartas de Albert Pike a Mazzini. Según cuentan las crónicas, Leo Táxil estuvo a punto de ser linchado por los católicos furiosos y la policía tuvo que intervenir para preservar la integridad física del autor. Y este podría ser el final de la historia, un bulo, una mentira que se repite una y otra vez y que le da la razón al propagandista nazi Joseph Goebbels cuando decía que una mentira repetida 1000 veces se termina convirtiendo en verdad. Sin embargo, a los teóricos de la conspiración les importa muy poco la verdad, más aún en estos tiempos donde la verdad supuestamente es relativa. Estamos hablando de esa posverdad. ¿Y cuándo surge entonces la famosa carta que predice las 3 guerras y que habla de una conspiración global de los Illuminati? Hemos viajado hacia atrás en el tiempo y hemos descubierto que la pista terminaba con Leo Táxil. Sin embargo, tal vez tendríamos que haber empezado un poquito más acá, en el año 2003, cuando un tal Michael Haupt reescribe la correspondencia de Pike a Mazzini y la difunde en los círculos conspiranoicos, que la verdad no suelen ser muy rigurosos a la hora de aceptar nuevas informaciones que corroboren sus prejuicios. ¿Cuál es la intención de este video? En primer lugar, dejar en evidencia la poca fiabilidad de las informaciones que se manejan en los libros y en las páginas de conspiración, las cuales a raíz de la crisis sanitaria que hemos vivido en este año 2020 se han reproducido como hongos. En segundo lugar, apelar al sano escepticismo. No tenemos que creer nada de lo que se dice en las redes. Bueno, tampoco se crean lo que decimos en este canal. Investiguen, comprueben, experimenten, no caigan en la trampa de los conspiranoicos de creer que hay buenos por un lado y malos por el otro. La realidad es mucho más compleja y algunas de estas ideas ya las hemos explicado en otros videos. Por ejemplo, el video que habla de la interpretación esotérica de la historia. Hablar así a rajatabla de buenos y malos es una simplificación tan burda que roza con la ignorancia. La pregunta es, ¿existen las conspiraciones? Queda claro que sí, que hay conspiraciones, que hay intentos de conspirar. Recordemos que la palabra conspirar quiere decir respirar juntos. Y hay muchos intentos de manipular a las masas, de mantener el poder, de sacar beneficio a la ignorancia de las personas. Pero hay que tener en cuenta que gran parte de estas revelaciones que se hacen en los canales, en los libros de los teóricos de la conspiración, son tan caricaturescas, tan absurdas, que no deberían ser aceptadas así tan ciegamente. Todo lo que se ha dicho en este video está perfectamente documentado en los contenidos que hemos dejado debajo del video. Si les interesa, revisen, lean, unan cabos. Y ahora quiero finalizar este video con nuestro dogma, el dogma iniciático que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de sumergirnos en estos temas. Fue proclamado por Buda hace miles de años y está inscrito en el Kalama Sutra y dice así: no creas en nada simplemente porque lo hayas escuchado. No creas en algo simplemente porque ha sido transmitido por muchas generaciones. No creas en nada simplemente porque ha sido dicho y rumoreado por muchos.
No creas en nada simplemente porque está escrito en las Sagradas Escrituras. No creas en nada meramente por la autoridad de maestros, mayores u hombres sabios. Cree solamente después de cuidadosa observación y análisis, cuando encuentres que la enseñanza concuerda con la razón y que conduce a lo bueno y al beneficio de uno y todos. Entonces acéptala y vive según ella. Gracias a todos y ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda.